estoy en vía del doctorado. Vamos a ver si finaliza en la dinámica del día a día. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias al comité organizador por la invitación, a ustedes por la presencia, y eso nos demuestra el interés que significa estas guías y el de querer aplicarlas en las prácticas diarias. Hablar de tuberculosis, pues la verdad, con respecto a María Paulina, muy fácil porque fue solamente un tema. Vamos a tratar de llevar este tema un poco con las recomendaciones y el consenso, pues cómo quedó, y este documento ustedes lo van a tener posteriormente. Les debo decir que en esta tarea pues participamos Andrea del Pilar Correa, Claudia Isabel González, William Lenis y Cristian Payares. Todos trabajamos en Cali, y esta motivación y este interés es porque realmente en Cali pues, es la segunda ciudad con más carga de tuberculosis, o la segunda región con más casos de tuberculosis en Colombia. ¿De dónde tomamos como las bases para poder llevar ese consenso? Existe realmente una muy buena literatura referente a tuberculosis, pero la graduación que se buscaba solamente la pudimos lograr obtener de las guías del NICE, que a pesar que son del 2011, son guías que realmente son muy vigentes, y a lo largo de la conferencia les voy a mostrar que puede ir cambiando desde que escribimos la guía hasta el día de hoy. La Sociedad Británica también tiene pues, en su guía de VIH solamente la parte de coinfección, que tiene una graduación que es muy adecuada, y el documento de consenso de GESIDA, que es un documento que realmente nos ayuda a marcar la pauta para estas recomendaciones. Son 32 recomendaciones muy fáciles de seguir para las personas que no han estado involucradas en la atención del paciente con tuberculosis y VIH, pues es un documento fácil, un elemento más para su dinámica y su trabajo diario. Debemos primero recordar, no sé qué pasó ahí, pero bueno, siempre esta diapositiva o este primer punto lo escuché cuando empecé mis pinitos en tuberculosis, ¿no? En la década de los 90, que estoy haciendo mi carrera de medicina, pues siempre escuchamos a nuestros docentes decir: la tuberculosis viene en descenso y la vamos a acabar. Pero, pues con sorpresa, nos dimos cuenta que en esos 90 empezaron los casos de la notificación de la multidrogoresistencia. Esto aumentó, y esa pregunta o esa afirmación que nos hacíamos, que la tuberculosis la íbamos a controlar, pues esto quedó en el tintero. Y en el 2000 ya empiezan a aparecer esos casos de XDR, en pacientes especialmente también coinfectados con VIH, con un problema: las interacciones, la pobre adherencia y la reconstitución inmune que se iba presentando. Y para acabar de rematar, en el 2010 aparecen ya los casos de Total Drug Resistant y esa coinfección de VIH, y hoy estamos hablando que es la primera causa de muerte en el paciente coinfectado, el paciente que convive con VIH. Esto es lo que les comentaba, la primera causa de muerte, y fue pues, el causante de 40% de las muertes en la población conviviendo con VIH. Entonces la tuberculosis sigue siendo un tema que hoy día es muy vigente, que a todos nos hace muy difícil el paciente que tiene la coinfección, y esto se los traigo porque esta es la estrategia para el 2035, es disminuir ese 95% de la mortalidad y el 90% de la incidencia. Pero ustedes van a mirar en el punto azul, en el punto del 2025, miren que para nosotros poder llegar a esa tendencia, tenemos que disminuir el número de casos, la tasa tiene que ser menos del 10% por año, y no sé realmente si eso lo vamos a lograr. Y para poder llegar a esa disminución del 10% por año, pues tenemos que involucrar todas las baterías de diagnóstico, todas las baterías de lo que tiene que ver la búsqueda activa del paciente coinfectado, y además la infección latente por tuberculosis, si es que esperamos llegar al 2035 con una disminución del 90% de los casos con respecto al 2015. Esto mismo, y me tocó en el 2005, cuando salen los objetivos del milenio para el 2015, que íbamos a lograr esto, pero realmente esa tarea nunca se logró.
¿Y cuál es la situación entonces en el mundo? Sabemos que alrededor del 11% de los pacientes que tienen VIH, tuberculosis, están coinfectados con VIH. Y los datos y los reportes pues, nos muestran que el número de casos cada vez es mayor. Y la situación en Colombia, a pesar que venimos hablando de tuberculosis desde hace mucho tiempo, sigue preocupando. Y esto lo tomo del boletín de la Organización Mundial de la Salud, del último reporte, donde sí vemos, siempre hemos hablado que en Colombia son alrededor de 11.000, 12.000 casos notificados. Para el 2016, que fue el reporte del 2017, tenemos 13.000 casos notificados y estamos hablando de una incidencia de 32 casos por cada 100.000. Hay regiones donde podemos llegar a 40 casos por cada 100.000 y hay otras donde a lo mejor esto lo han podido disminuir. Pero lo que preocupa es esto, 14% de pacientes con tuberculosis tenían la coinfección con VIH, alrededor de 1.610 casos. Hace 5 años hablábamos de 1.000 casos, hoy eso se está duplicando. Y lo que además preocupa es que todos los pacientes con tuberculosis que deberían estar tamizados frente al VIH, solamente el 87% de los pacientes se les hizo la prueba del ELISA. Y también preocupa que todos deberían haber empezado terapia antirretroviral. Un poco más de la mitad empezó el tratamiento. ¿Qué pasa con las profilaxis y qué pasa con la continuidad de la isoniazida? Pues esos datos todavía son datos que no tenemos de una forma robusta, sino por centros. Es evidente que la tuberculosis se presenta en cualquier momento, con buenos CD4 o con unos CD4 que están deprimidos. Entonces tenemos que tener presente que ese diagnóstico es un diagnóstico que es difícil, que las baciloscopias o los métodos diagnósticos que tenemos actualmente pues no tienen el rendimiento adecuado y vemos cómo los pacientes VIH negativos, ustedes van a ver la línea morada, las baciloscopias, la línea verde, la línea verde, cómo el rendimiento de las baciloscopias es menor en los pacientes que son VIH positivo frente al paciente que es VIH negativo. Y se va metiendo esta prueba que es muy útil y que desafortunadamente no en todas las regiones las tenemos, que es la prueba del GeneSplit. Es una prueba que es rápida, es una prueba que desafortunadamente en Colombia, si nos vamos con respecto a los países de bajos ingresos, donde esta prueba es costeada por el gobierno, es pagada, en muchas de nuestras ciudades, esta prueba es una prueba que está en laboratorios privados, pues esta prueba que cuesta habitualmente $9, pasa a costar en muchos de los centros entre 200, 300 o 400.000 pesos. Una prueba que ha cambiado el diagnóstico del VIH y que es pilar si queremos lograr esa disminución en la incidencia de la tuberculosis. Entonces esta prueba evidentemente nos va a mejorar el rendimiento con una muy buena sensibilidad y las nuevas metodologías que vienen nos pueden mejorar un poquito más el rendimiento en los pacientes que son BK negativos. Y la placa de tórax es una placa de tórax en el paciente que tiene tuberculosis pulmonar, que va a ser el patrón diferente si tiene bueno CD4 con qué responder o si tiene bajo CD4 donde el patrón puede ser hasta 1 de cada 4 pacientes tener una radiografía que es normal. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Ese paciente que tenemos una sospecha, la realidad es que debemos hacer las pruebas que tenemos disponibles, baciloscopias, cultivos, y es muy importante la implementación de esas pruebas rápidas de biología molecular. En el momento se hacen en muestras respiratorias, pero ya tenemos el aval para que se puedan hacer en muestras no respiratorias. Y no se nos puede olvidar que como la resistencia está muy asociada, todos estos pacientes, además de las pruebas genotípicas de resistencia, debemos tener las pruebas de susceptibilidad convencional. Y estamos viendo ahora con el paso del tiempo, y ya que tenemos unas bases de datos un poco más robustas, cómo tenemos una discordancia entre los resultados de las pruebas genéticas y de las pruebas de susceptibilidad convencional, donde la genética me dice que es resistente, la susceptibilidad me puede decir que es sensible o al contrario, y siempre debemos irnos por la prueba que nos marque la resistencia. En los pacientes que tienen tuberculosis extrapulmonar es ahí el problema, porque muchas de las pruebas que tenemos, pues el rendimiento es bajo, y aquí los hemocultivos para micobacterias van a ser muy útiles. Igualmente son pacientes que van a requerir la biopsia y PCRs de estos tejidos para poder tener el aislamiento microbiológico.
¿Cómo evaluamos al paciente? Es lo mismo que hacemos en los programas, sus recuentos de CD4, sus cargas virales, mirar si tiene algún tipo de coinfección o mirar pruebas metabólicas para ver que no vayamos a tener comorbilidades donde los medicamentos nos pueden afectar. Y no se nos puede olvidar las mujeres en edad reproductiva. En el tratamiento, ahí es donde yo creo que ya hemos un poco homogenizado el manejo. El tratamiento estándar que tenemos hoy día de un tratamiento donde en la primera fase damos 4 medicamentos diarios y en la segunda fase tratamientos interdiarios para mejorar la adherencia, en el paciente con VIH no se debe hacer. ¿Esto por qué? Porque puede ser que se cure, pero es el paciente que va a recaer en un futuro. Las tasas de recaída son mayores y por lo tanto todos los pacientes con tuberculosis pulmonar, VIH, que no tienen lesiones cavitadas, que no tienen interacciones farmacológicas importantes, que durante su seguimiento ha sido un seguimiento donde ha ganado peso y clínicamente viene bien, el tratamiento es diario y alrededor de 6 meses. Eso sí tiene que quedar claro. Y solamente en aquellas situaciones donde el medicamento de la tuberculosis no penetra al sistema nervioso central, no penetra al hueso, no penetra a las articulaciones, es donde vamos a extender. O el paciente que al mes 2 su vaciloscopia sigue siendo positiva o tiene una lesión cavitada pulmonar. En esos pacientes extendemos el tratamiento solo en la TBC meningia por ese problema de penetración al sistema nervioso central, lo extenderíamos a 12 meses y óseo, articular y lesiones cavitadas BK positivo al mes 2, lo extenderíamos a 9 meses de tratamiento. Cuando no podemos administrar la rifampicina, existe un medicamento que es la rifabutina, pero la rifabutina hace bastante tiempo lo dejamos de tener en Colombia y es un medicamento que dado el número de casos que estamos teniendo, deberíamos nuevamente promover el uso de la rifabutina a nivel nacional. El uso de los glucocorticoides, que también es un tema bastante complejo. Es evidente que en la tuberculosis solo sirve en los casos de la tuberculosis meningia y en la tuberculosis pericárdica, y en las guías van a encontrar cómo pueden ustedes utilizar esas guías de esteroides, las pautas de descenso, por un periodo que es muy breve, teniendo siempre en consideración descartar la criptococosis meningia, porque ya María Paulina nos comentó ese riesgo que tiene el paciente de desarrollar complicaciones por la criptococosis. ¿Se acuerdan de esa primera diapositiva? 64% de los pacientes habían empezado una terapia antirretroviral. Pues eso es para recordarles que hace mucho tiempo ya sabíamos que si un paciente tiene TB y tiene VIH, si no empezamos la terapia antirretroviral, que es la línea sólida, la sobrevida es mucho menor. Y que aquel paciente que empieza la terapia antirretroviral, y ahí ven la línea que es continua, no es continua, que es el periodo posterior al inicio de la terapia antirretroviral, miren la sobrevida. Entonces no es posible que nuestros pacientes que tienen VIH y tuberculosis hoy día no estén empezando una terapia antirretroviral. La discusión había sido ¿cuándo? Si muy temprano o de forma tardía. Y esto ya en el 2011, esta pregunta de investigación se ha podido resolver y ese balance que se buscaba, si es que yo lo empiezo muy temprano aumenta el iris o las interacciones farmacológicas, o si la empiezo muy tarde el paciente se me puede morir. En el 2011, 3 publicaciones en la misma revista donde nos dicen que sí, efectivamente, empezar el tratamiento y además, si sus recuentos de CD4 son bajos, aquí estamos viendo el estudio de Abdul Karim, que es el estudio SAPIT, como con CD4 menores de 50 iban a tener mejor resultados, mejor sobrevida, frente a aquellos pacientes que tenían menor de 50 y que empezaban a iniciar la terapia antirretroviral. Situación que no vemos la diferencia cuando los recuentos de CD4 son mayores de 50. Y esto mismo lo dice también en el estudio Camellia por Xavier Blanc, donde nos dicen, bueno, CD4 menores de 50 es consistente, empecemos la terapia antirretroviral. Aquí el problema es el iris, la reconstitución inmune que se presenta y vemos que aquellos que empiezan temprano, menores de 50, tuvieron una reconstitución, que es el verde, el inmediato, el más temprano, y el early, que es con las 4 semanas, estos pacientes tuvieron menos iris frente al verde. Entonces la recomendación evidentemente es, si el paciente tiene menos de 50 CD4, empezar la terapia antirretroviral 2 semanas posteriores. Si el paciente tiene CD4 mayores de 50, pero con unos condicionantes, clínicamente muy enfermo,
un Karnofsky muy comprometido, un índice de masa corporal importante, una hemoglobina por debajo de 10, una hipoalbuminemia, y no se nos puede olvidar, en un estudio que acabamos de publicar en referente a la parte nutricional de los pacientes con tuberculosis, siempre se nos olvida que estos pacientes lo más importante es la comida. Y uno de los factores de muerte asociados en nuestro estudio fue la hipoalbuminemia. Y si ustedes van a ver, el tratamiento de la tuberculosis se ha convertido en el tratamiento más costoso para los pacientes. Tienen que ir al sitio más lejano de su vivienda para que le administren el tratamiento de la tuberculosis, cuando por norma y por ley debe ser en el sitio más cercano de su vivienda o de su trabajo. Si tiene CD4 mayores de 50, el paciente debe postergar el tratamiento antirretroviral y en las mujeres gestantes debe ser temprano. ¿Qué tratamiento antirretroviral iniciar? Hay varias guías, están las guías de la Organización Mundial de la Salud, que con preocupación vimos que incluían la nevirapina y a los inhibidores de proteasa, y les vamos a explicar por qué por preocupación. Miren la nevirapina, y todavía me llegan muchos pacientes con tuberculosis que empiezan el tratamiento de la nevirapina recibiendo rifampicina. Si ustedes ven la nevirapina, van a mirar el amarillo, el descenso de la área bajo la curva del medicamento de la nevirapina cuando lo doy con rifampicina, y en naranja la concentración mínima. Es significativo cuando estos parámetros afectan más del 30%. Eso tiene una correlación clínica y son pacientes que fracasan más al tratamiento antirretroviral, y por lo tanto, si yo estoy buscando que el paciente mejore su sistema inmunológico, tenga un control virológico, si yo le voy a dar un tratamiento que sé que no va a funcionar o que las probabilidades de fracasar son muy altas, no debería dárselo cuando tenemos oportunidad de darle otro medicamento. Entonces, ¿qué medicamentos dar? Y esto depende si damos rifampicina o damos rifabutina. Si damos rifampicina, la asociación de Favirenz es un medicamento que es la pauta, digamos, la preferente en los pacientes con coinfección, y si no podemos dar Favirenz por interacciones, por eventos adversos, por resistencia, los inhibidores de integrasa han ganado un papel muy importante y ya hay evidencia muy sólida, estudio Rifle, estudio Insight, donde nos muestran tanto que el raltegravir y el dolutegravir lo podemos administrar. Recomendaciones: como son inhibidores de integrasa y pueden tener interacciones, ajustar las dosis. La única situación acá, y la resalto, es que en el consenso, como ya tenemos un estudio pequeño, unos reportes donde nos dicen que el raltegravir a la dosis habitual no necesitaríamos ajustarlo cuando damos con rifampicina, los pacientes en los resultados del tratamiento en VIH les fue muy bien. O sea que raltegravir, esa consideración si se ajusta la dosis o si continuamos la dosis normal. Lo que sí tienen que tener presente estos pacientes estaban dentro de ensayos clínicos que tienen monitoría de su viremia de una forma muy regular. O sea que en esos casos tendríamos que aumentar la frecuencia en la determinación de la carga viral del VIH. Cuando no podemos dar rifampicina, tenemos la opción de la rifabutina. Ahí sí podemos plantear la opción de los inhibidores de proteasa, situación que hoy día, si me dicen yo no lo daría, tienen interacciones farmacológicas con la rifampicina y no tengo la rifabutina. ¿Cómo evaluar y seguir este paciente? Este es un paciente que puede tener un iris. El iris es la complicación clínica y radiológica, ese empeoramiento que obliga muchas veces a la hospitalización. Las alteraciones del perfil hepático son muy importantes, por lo tanto, a las 2 semanas de haber empezado el tratamiento, se debe evaluar las pruebas de función hepática y clínicamente cómo va. ¿Cómo va ese peso? Si el paciente no va ganando peso, no va bien, a pesar que se esté tomando el medicamento. Y es algo que a ustedes no se les puede olvidar. ¿Y cada cuánto? Con una frecuencia de 1 mes o cada 2 meses, depende cómo vaya, y mire que se sale del seguimiento programático que se tiene en el programa de tuberculosis, donde nos dice que cada mes que lo vea la enfermera y nosotros cada 2 meses y luego al 5.º mes no. Aquí es un seguimiento mensual. Y no se nos puede olvidar esto, y ya sabemos que es pilar en la identificación de la infección latente por tuberculosis. Esto ha sido muy difícil poder implementar en muchos países. No sé si cuando le hagamos la revisión a esta guía, puede ser que esta pauta no vaya. ¿Por qué? Hoy tenemos que buscar la infección latente por tuberculosis. A todos los pacientes les tenemos que hacer PPD y si tenemos IGRA, se los vamos a hacer. El que tiene la infección latente por tuberculosis, se descartó la tuberculosis activa, le vamos a dar tratamiento quimio preventivo con isoniazida. Solo isoniazida. No es rifampicina, no es etambutol, no es fluoroquinolonas. Solo isoniazida por un periodo de 9 meses, vigilando la función hepática
de forma importante porque no se nos puede olvidar que ya van 7 casos en Estados Unidos, trasplante hepático por hepatitis fulminante por isoniazida. ¿Ok? ¿Por qué les digo que a lo mejor a futuro cambie? Porque como ha sido difícil implementarlo, en países han optado, en zonas donde tienen alto riesgo, de empezar tratamiento antirretroviral y empezar el tratamiento quimiopreventivo con isoniazida, que ha sido efectivo, ha disminuido el número de casos y ha impactado en la mortalidad. Entonces, eso hay que estarlo siguiendo porque a lo mejor a futuro esto que estamos haciendo puede programáticamente ser difícil. La idea es que lo implementemos y lo trabajemos y esto sería lo que vayamos a recomendar. Entonces, CD4 menores de 200, hacer PPD. Si la PPD es negativa, sabemos que se ve interferida por los recuentos de CD4, tendríamos que implementar los IGRAs con mucha dificultad porque no en todas las regiones tenemos IGRA. Si los CD4 están entre 200 y 500, la PPD tendría utilidad, o el IGRA, podríamos todos empezar con la PPD, y una PPD positiva por encima de 5 es reactiva y a todos los pacientes se les descarta enfermedad, búsqueda activa de tuberculosis, se descarta y se empieza tratamiento quimiopreventivo. Yo creo que esto resume las pautas que tenemos en nuestras guías. Este es mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda y inquietud o compartir algún caso en que le podamos ayudar con todo gusto. Y algo que no está ahí, que creo que en la diapositiva no quedó, y todavía tengo 3 minuticos, es que en este momento ya hay unas recomendaciones fuertes acerca del manejo de los esteroides en el manejo del iris. Entonces, el iris tiene una graduación leve, moderado y severo, y eso tenemos que tener también presente. Cómo manejarlo no está en las guías, porque en el momento de la escritura de las guías, esto era una evidencia que no estaba en su momento. Muchísimas gracias.